Bueno, al principio había 2 y ahora hay 3 redactores que se dedican a investigar, pues en la parte de internet suelen hacer entrevistas con gente del entorno del personaje, muchas veces con el propio personaje, y se ven en un mogollón de entrevistas que ha habido en televisión, tanto en televisión como escritas, y se elabora una documentación bastante amplia y extensa que te ayude a no solo hacer lo que es la entrevista en sí, sino a pensar qué tipo de acciones se pueden hacer y cómo se puede abordar. Es muy importante también la relación que tenga el invitado con Bertín, porque bueno, Bertín al fin y al cabo es un personaje famoso y todos los famosos o muchos famosos se conocen entre sí, y en el programa queremos jugar siempre a favor la relación que tiene el invitado con Bertín. Por ejemplo, en el último programa, el de Juan y Medio, que habían vivido 2 años y medio juntos en la casa que Bertín tiene en Sevilla, entonces eso se utilizó en el programa, se hizo un paseo por la casa, recordando anécdotas, en fin, que la documentación es fundamental. Pues bueno, la verdad es que intentamos que Bertín nos cuente cosas, lo que pasa es que no siempre es posible porque él tiene una vida, una agenda repleta de actos, de conciertos, de teatros, de tal, y no siempre se consigue, pero sí que intentamos que él, porque él ha vivido cosas con los invitados y muchas veces aportan a la hora de elaborar el relato del programa. Bueno, el tiempo que nos lleva depende de cuándo sea la grabación. Ha habido veces que se ha sabido que teníamos un invitado 3 días antes. Entonces hemos tenido que echar horas ahí y hacerlo. Siempre queda mejor cuanto más tiempo tienes. Pero vamos, digamos que puede ser un trabajo de 2 semanas, 1 semana o 2 semanas más o menos. Es verdad a ver, la entrevista yo me la planteo como es cuando va a ser, pues yo vengo de la ficción, he hecho series de ficción y de hecho cuando me ficharon a mí fue porque había hecho ficción, un poco por lo que tú dices, para que la entrevista estuviera planteada con una estructura de 3 actos, con sus puntos de giro. Entonces nos la planteamos como cuando vas a escribir una secuencia clave, a dialogar una secuencia clave de un capítulo de ficción o de una película, pero obviamente es mucho más larga y solo escribes la parte de Bertín, pero la parte de Bertín siempre también sabes, gracias a la documentación, lo que te van a responder, casi siempre lo sabes. Entonces intentas elaborar, más que una entrevista pura y dura de preguntas, un diálogo, porque el objetivo es que sea una conversación, no una entrevista periodística. Depende del entrevistado, solemos hablar de los temas. Hay veces que el entrevistado ya ha contado ese tipo de cosas en otro sitio, entonces sabemos que está dispuesto a contarlas. Cuando no las ha contado, sí que se suele hablar con el invitado, el personaje, para ver si se siente cómodo contándolo. Es verdad que es muy importante esos momentos de la vida personal. De hecho, bueno, en ese relato de la entrevista al final nos lo planteamos como un biopic, porque es como contar la biografía con sus conflictos, sus momentos amargos en la vida, sus momentos felices, buscamos la emoción, el humor. Y en ese sentido sí que nunca queremos hacer una pregunta incómoda y que el invitado se sienta incómodo y no cuente nada que no quiere contar. Haciendo esto, a veces han contado cosas que no nos esperábamos. Entonces, no sé, nos está funcionando esta técnica. No, los guionistas no estamos, porque, a ver, es que este programa tiene unas peculiaridades, que es que se graba en casas, o en casa del invitado o en la propia casa de Bertín. Entonces se intenta tener el equipo mínimo para molestar lo menos posible, porque al fin y al cabo estás invadiendo una intimidad. En ese sentido, lo que nosotros podríamos hacer al final lo hace el subdirector y nosotros estamos mientras trabajando a los siguientes programas. Participamos en la edición y en la integración de los vídeos de archivo, en la integración de las fotos, elegimos las fotos, hacemos entrevistas totales a gente del entorno
del personaje, eso también lo hacemos nosotros, las integramos donde creemos que encajan mejor, en fin. La grabación son entre 4 y 5 horas. No es solo una entrevista, ojo, o sea, yo diría que es el reality de Bertín Osborne con una parte de entrevista. Entonces en él aparecen sus hijos, aparecen a veces su mujer, a veces sus hijos, a veces sus hijas. Y hay una parte muy importante, que es verdad que es una entrevista de sofá, pero pasan más cosas. Pues a ver, el formato, o sea, digamos la estructura, aunque no siempre es esta, pero la que más se ha repetido, hay lo que es la llegada del invitado, que ahí siempre se intenta hacer algo original, siempre teniendo en cuenta las características de cada personaje. Por ejemplo, si es alguien que está acostumbrado a salir delante de las cámaras e interpretar un papel, se hace una pequeña historieta. Luego, normalmente suele ser la parte de sofá, con lo cual el guión son todo lo que es el diálogo, la parte de Bertín, y luego, depende de cada uno, se suelen hacer diferentes acciones o se suele seguir parte de la entrevista en otra parte de la casa. Y básicamente están puestas todas las preguntas o lo que dice Bertín, y en ocasiones también se le pide a los invitados que participen de alguna manera. Y también se le escriben algunas cosas a los invitados. Por ejemplo, me acuerdo en Mariló Montero que hubo muchas críticas porque ella se puso a preguntarle cosas dando un paseo por la casa, y eso estaba previsto en el guión, no fue cosa de ella, fue nosotros que se lo pedimos a ella. Entonces también a veces se le escriben cosas a los invitados. No en la pura entrevista, porque la pura entrevista sí que tiene que ser tal cual.